Hola, muy buenas, ¿qué tal? La verdad es que me apetecía hace mucho tiempo hacer un vídeo un poco más clínico, un poco más divulgativo para el personal sanitario que muchas veces trabajamos con alguna de las patologías. En ocasiones en divulgación tenemos que ser muy prudentes a la hora de hablar de nutrición clínica y me parece que hemos elegido uno de los temas que está más de moda y que mucha gente hace quizás con expectativas que no son las correctas desde el punto de vista sanitario, que es la dieta sin gluten. En el vídeo de hoy vamos a repasar qué prescripción dietética hay detrás de la dieta sin gluten, si es cierto eso que se puede decir, si seguirla es peligroso o quitártelo por tu propia cuenta, y también qué beneficios puede haber en otras patologías que no son necesariamente la enfermedad celíaca. Allá vamos. Lo primero que tenemos que hacer es entender qué está pasando con toda la moda sin gluten. Es decir, venimos de unos años en los que prácticamente se decía que en exclusiva quienes tenían que seguir una dieta sin gluten o exenta de gluten era únicamente las personas que sufrían la condición celíaca. Pero cada vez tenemos más estudios que nos muestran que quizás tener una dieta exenta de gluten sí que podría estar justificado y sí que podría conllevar mejoras en otras patologías. Otra cosa muy diferente es la que estamos viendo muchas veces en medios de comunicación, también en páginas web de internet, que prometen que seguir una dieta sin gluten va a hacer que nos desinflamemos, que adelgacemos, que nos vayamos a encontrar mucho mejor. Aquí lo que hay que plantearse es depende. Y ojo, porque la respuesta del profesional sanitario es imprescindible. Hay mucha gente que directamente rechaza el abordaje de dieta sin gluten nada más empezar porque cree que solo está indicado en la condición celíaca, y esto es un enfoque, creedme, muy anticuado. En serio, ahora barajamos el llevar una dieta sin gluten, sin algunos tipos de cereales o incluso sin lácteos en algunas patologías en las que se ve una clara mejora y en la que sobre todo puede ser una estrategia dietética a barajar. Por lo tanto, es la primera observación que deberíamos hacer, es decir, con qué expectativa viene la gente o por qué las personas se están quitando el gluten de la alimentación. Hay detrás una expectativa de pérdida de peso, de encontrarse mejor digestivamente, de poder haber una motivación estética. Eso es lo primero que hay que plantearnos para ver qué enfoque dietético vamos a hacer. No solo las personas con enfermedad celíaca deberían dejar de consumir el gluten, y no estamos hablando de estas hipótesis que a lo mejor podrían mejorar en algunas enfermedades, sino que claramente tenemos un diagnóstico de otra condición que no es la enfermedad celíaca. Cada vez tenemos más información que existe la sensibilidad al gluten no celíaca. Las personas que tienen esta sensibilidad no tienen como tal un diagnóstico de celiaquía, pero sí que vemos que al retirar el gluten de su alimentación tienen mejorías en varios marcadores fisiológicos, de cómo se encuentran, más allá de un efecto placebo. Para que podáis comparar y os hagáis una idea, mientras que el diagnóstico de celiaquía en nuestro entorno es cercano al 1 al 2% de prevalencia en la población, se dispara a las personas que sufren sensibilidad al gluten no celíaca en un 8, un 9, un 10%. Por lo tanto, hay casi un 10% de población en la que sí que estaría indicado retirar el gluten de la dieta. Lo que sí que es muy importante tener en cuenta es que desde el punto de vista sanitario, y también la gente que pueda llevar una dieta exenta de gluten porque cree que tiene esta sensibilidad al gluten no celíaca, es que cuando vayamos a nuestro profesional sanitario o cuando estemos tratando con nuestros pacientes, si vamos a hacer una prueba diagnóstica, no podemos quitar el gluten de forma voluntaria, porque precisamente lo que miden las pruebas diagnósticas es esa exposición, cómo responde nuestro cuerpo a la exposición del gluten, y si nos quitamos el gluten por nuestra cuenta antes de una prueba diagnóstica, pues obviamente nos puede dar un resultado falseado que no es el que debería dar la prueba diagnóstica, porque claro, ya no estás expuesto al gluten. Dentro de toda esta transición alimentaria que estamos viviendo ahora, tanto con la moda sin gluten, también con los nuevos alimentos que nos rodean, que cada vez son más ultraprocesados, nos hemos encontrado posturas muy opuestas. Hay gente que defiende que quitarse el gluten es peligroso. De hecho, muchas veces vemos presiones de que algunos alimentos hay que consumirlos necesariamente a diario. Lo hemos observado, por ejemplo, con las galletas, con los cereales de desayuno, también con el pan. Se sigue creyendo en muchos entornos que hay que consumir necesariamente cereales
y obviamente muchos de ellos tienen gluten. Pero realmente no es así. El gluten es una proteína más, de hecho es una proteína que a nivel de calidad nutricional podríamos concluir que es bastante mediocre, pero que no es ni mucho menos peligroso quitársela de la dieta. Si tenemos en cuenta que el gluten aparece en muchos derivados del trigo y de otros cereales que tienen gluten, y seguimos una dieta exenta de gluten, lo único que estamos haciendo es quitar una pequeña parcela de alimentos que tienen gluten. Es decir, los que tienen de manera natural el gluten y aquellos derivados en los que aparecería el gluten como un componente más, ya sea porque a lo mejor tienen un ingrediente que procede del trigo, pero eso no quiere decir que estemos poniendo en riesgo nuestra salud porque ahora tengamos un abanico más corto de alimentos donde elegir. Así que no, seguir una dieta sin gluten no es peligroso, tampoco es la solución de todos los males, como mucha gente lo quiere pintar, que en ocasiones describe al gluten como si fuese el culpable y un demonio completamente para la salud. No, es una proteína más que, insisto, a algunas personas les sienta especialmente mal y en algunos casos está indicado retirarlo. Y precisamente nos tenemos que posicionar en ese término medio de rigor, porque ni el gluten es una sustancia peligrosísima que todo el mundo necesariamente tiene que eliminar de la dieta, ni tampoco retirar el gluten de la alimentación es una tontería que ahora se ha puesto de moda. Sí, se ha puesto de moda, pero hay una justificación fisiológica y científica que sí que de alguna manera explica que esté justificado retirarlo en muchos pacientes. Hay una respuesta muy común que suele, además, declarar muchas personas que se han quitado el gluten de su alimentación y dicen: desde que me he quitado el gluten me encuentro mucho mejor. Bien, hay que ver a qué es atribuible esa mejora. Porque puede ser que de verdad te estuviera sentando mal el gluten, puede ser porque hayas cambiado los hábitos y también, sobre todo, hay que evaluar, que es una cosa que muchas veces olvidamos en dietética, que cuando tú sustituyes un alimento, en este caso alimentos que tienen gluten, has introducido otros alimentos en su lugar. Es decir, aquí hay que evaluar de manera correcta si era lo que te sentaba mal aquello que tenía gluten o si por el contrario ahora estás comiendo más saludable. Vamos a evaluar dos escenarios. Primer escenario, tengo aquí unas muestras de peluche que representan alimentos que son completamente saludables. Imaginemos una persona que basa su alimentación en lo que en salud pública llamamos una plant-based diet. La plant-based diet es el tipo de alimentación más recomendable en un contexto occidentalizado. Si tu alimentación está basada principalmente en materias primas mínimamente procesadas y de origen vegetal, es decir, berenjenas, lechugas, zanahorias, legumbres y también otros productos que podemos incluir no en tanta cantidad como por ejemplo la carne, el pescado, el huevo, las legumbres, aceites de calidad, estamos teniendo un muy buen punto de partida para tener nuestra alimentación. Por lo tanto, en este contexto, que una persona que de manera eventual se pueda tomar un poco de pan y lo sustituya por pan sin gluten, digamos que va a tener una repercusión muy pequeña dentro de su alimentación, porque la mayoría de su dieta está elaborada de manera óptima. Segundo escenario, tenemos una persona a la que le gusta comer una gran cantidad de alimentos ultraprocesados y cuando hace ese cambio a una alimentación sin gluten, pues mantiene sus bocadillos sin gluten, sus panes, sus snacks que ahora son sin gluten, también los lácteos procesados tienen sin gluten, embutidos procesados que son sin gluten, es decir, estamos teniendo un mantenimiento de alimentos de un perfil nutricional bajo que ahora han virado a ser versiones sin gluten. ¿Va a mejorar la alimentación de esta persona? Probablemente tampoco. En ninguno de estos dos casos se va a notar una mejoría en la salud, salvo que la persona tenga enfermedad celíaca o una sensibilidad al gluten no celíaca. ¿Por qué? El primer escenario tenía una dieta muy bien diseñada, en la que si cambiamos de manera eventual los productos con gluten a sin gluten va a tener poca repercusión. Obviamente sí que estaría indicado si es una persona con celiaquía o sensibilidad al gluten no celíaca. Y en este segundo escenario tenemos una alimentación muy poco saludable que obviamente no va a mejorar si cambiamos todos estos snacks por snacks sin gluten. Por supuesto, si tenemos una persona con enfermedad celíaca o con sensibilidad al gluten no celíaca, está bien que deje de consumir esos alimentos por versiones sin gluten, pero no es hacia lo que tenemos que ir dentro del punto de vista de una alimentación saludable. En ninguno de los dos casos va a ser determinante. ¿Qué deberíamos hacer entonces como profesionales sanitarios?
Intentar siempre que no se basase la alimentación que prescribimos a una dieta sin gluten en todos los productos que estén etiquetados como tal. Es decir, no le podemos decir a una persona que debute con enfermedad celíaca o que hayamos retirado dentro de su alimentación el gluten, que empiece a mirar dentro del supermercado o que busque por internet y llene toda la cesta de la compra de productos sin gluten. La recomendación que debemos dar como sanitarios es que la dieta esté basada en productos que sean materias primas que no tengan gluten dentro de su composición, y en ocasiones nos creemos que es una cantidad muy pequeña de alimentos, pero si lo pensáis son una gran cantidad de grupos alimentarios. Si los repasamos son frutas, verduras, hortalizas, legumbres, carnes, pescados, huevos, lácteos, frutos secos, semillas, cereales que no tienen gluten. Es decir, que esa sensación de es que soy una persona que tiene enfermedad celíaca y por lo tanto no puedo comer de nada, no está justificada. De lo que no podemos tomar es de todos aquellos productos procesados que antes tenían gluten. Es aquí donde entran en juego los alimentos sin gluten que queremos utilizar y que necesariamente necesitaremos para esas sustituciones en las que obviamente la preparación te pide que sea un alimento que sea sin gluten. Como por ejemplo un pan, una pasta o un alimento procesado que tenga harina o un rebozado en su composición. Y es que si lo pensáis, la mayoría de productos que actualmente en el mercado tienen gluten precisamente son productos procesados que suelen tener dentro de su composición algún derivado del trigo. Y esto por lo general nos suele indicar que se está utilizando una harina, y para hacer también productos poco perecederos, secos dentro de su composición, que no siempre tienen buenas formulaciones nutricionales. Es decir, una galleta va a ser igual de superflua si la compramos en su versión con gluten a sin gluten. ¿Qué tendríamos que hacer? Si vamos a comprar una galleta porque nos apetece tomar una galleta, buscar en las versiones sin gluten aquellas que estén mejor formuladas. Lo que en ningún caso deberíamos hacer es desviar y orientar este tipo de alimentación a consumir más productos sin gluten desplazando materias primas. Es decir, lo que nunca puede suceder es decirle a una familia: no consumas fruta por el miedo a que pueda tener contaminación cruzada en la tabla de corte de tu familia, y le das a tus pequeños galletas sin gluten. Eso es lo que no puede pasar nunca. Si hay una sustitución, tiene que ser por un alimento homólogo con gluten a otro sin gluten. Como ya hemos analizado, la mayoría de productos sin gluten van a ser por lo general alimentos procesados con un perfil nutricional seco, de larga duración, que suelen incluir pues harinas, aceites, sal. Es ahí donde nos tenemos que fijar dentro del etiquetado. Tenéis en el canal muchos vídeos y tenéis muchos posts a disposición en los que os explico qué mirar dentro del etiquetado de un alimento. En este caso, os invito a que prestéis especial atención a la calidad de la harina que se le está añadiendo, a la calidad del aceite y, por último, qué cantidad de sal lleva ese alimento sin gluten que estáis comprando. Por lo tanto, y para concluir el vídeo, creo que es importante que las profesiones sanitarias estemos abiertas a los nuevos enfoques y a las nuevas corrientes de dietoterapia. Esto de seguir una dieta sin gluten si no eres una persona con enfermedad celíaca no es una magufada ni es una pseudociencia, es un abordaje dietoterápico serio y robusto. Pero como debemos enfocar nuestro trabajo en consulta, debe ser a que la alimentación general de estos pacientes sea lo más saludable posible. Es decir, debemos basarla en materias primas frescas y apoyar en los productos sin gluten, primeramente que estén bien formulados, por supuesto, y segundo, de manera eventual. No podemos basar nuestra alimentación en snacks sin gluten y en galletas sin gluten, sino utilizarlos como un apoyo para pacientes que hagan una transición hacia una alimentación que sea más saludable y puedan tener recursos en estos productos sin gluten para momentos ocasionales. Y digo ocasionales, no estemos pensando que hablamos de esta moderación que nos dice que todos los días podemos consumir alimentos ultraprocesados sin gluten, ¿vale? Ocasional quiere decir de manera ocasional. Lo dicho, espero que este vídeo os haya ayudado a comprender mejor por qué algunas personas mejoran la alimentación sin gluten, por qué en otros casos es incluso irrelevante, y que bueno, la próxima vez que tengamos un paciente que necesite o que quiera seguir una dieta sin gluten, seguro que le podemos dar un buen consejo, basando su alimentación en materias primas de origen vegetal y únicamente recurriendo a los alimentos sin gluten de manera ocasional, como un recurso en su dieta. Si creéis que es útil, espero que lo compartáis a todas aquellas personas que estén siguiendo una dieta sin gluten o que lo puedan necesitar en su entorno. Y recordad, vamos a intentar desterrar esa creencia de que como tengo enfermedad celíaca no puedo comer de nada. No, podemos comer de todo, pero eso sí,
bien enfocado y bien planificado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.